Ya, entonces, acá, lo primero es añadir las bibliotecas. El include es la palabra reservada junto con el gato para ingresar bibliotecas. Sí, sí, pueden usarse el Ion, sí. O sea, no sé qué van a usar ¿cómo se llama? En teoría, pero no debería haber ningún problema. Ya. Y el stdio.h se llama Standard Input Output. Esta librería tiene lo que es ingreso de información y, o sea, para imprimir por pantalla, pedir números y cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, acá va lo que son las bibliotecas. Después tenemos lo que se podría denominar como el programa principal, que es el int. Bueno, no es necesario colocar el int, se puede colocar simplemente el main, eso no se preocupen tanto, pero por costumbre uno lo coloca int. Después vamos a ver más eso. Este es el programa principal, ¿ya? Y sí o sí tienen que ir estos corchetes, ¿ya? Porque esto indica dónde empieza y dónde termina el main. Si falta esto, va a dar un error, por ejemplo. Luego, dentro de acá, que lo que estábamos acostumbrados a hacer en pseudocódigo es la declaración de variables. Entonces, en este caso, la declaración, lo único que hay que hacer es, primero se coloca el tipo de dato del que va a ser la variable. En este caso es un entero, por lo que acá es un int, y el nombre. En este caso vamos a colocar un entero n. Y acá siempre tienen que ir los puntos y comas, si no les va a dar error, porque eso indica Pero dónde termina esa línea. ¿Sí? el int es para definir entero, entonces. Sí, sí. Ya. Entonces, acá lo que nos pedían era ingresar un número n por teclado. Entonces, vamos a imprimir por pantalla, que está acá, el printf, es el comando para imprimir por pantalla, el punto y coma siempre al final, y adentro se coloca, lo primero es comillas dobles, y acá va a ir el mensaje. Entonces vamos a colocar ingrese, segundo, algo escribí, ya hice. Ingrese número, y acá le vamos a colocar un backslash n. El backslash n lo que hace es hacer un salto de línea. Es lo único que hace. Al imprimir, ahora le voy a colocar acá. Aquí no se va a notar, creo, pero lo voy a colocar sin salto de línea. Entonces, el printf es para imprimir por pantalla. Luego está el scanf, que es para leer desde teclado. Ya, punto como al final. Ah. Entonces, acá, según el tipo de datos que vamos a leer, acá colocamos un porcentaje. Entonces, como es un entero, colocamos porcentaje de. Y acá, después del mensaje, colocamos una coma y la variable que queremos, a la que queremos ingresar. Lo que tienen que colocar además acá es el símbolo del ampersand. Sí o sí va eso. Ya eso va a ser algo un poquito más avanzado que después van a ver, pero siempre tienen que colocar ese ampersand ahí, si no les va a dar error. Ya, entonces, lo primero acá, la declaración de acá arriba, imprimir por pantalla, y acá leer desde teclado. Luego tenemos que ver si esto es menor a 0 o mayor a 0. Entonces, si se acuerdan del sí en pseudocódigo, acá el equivalente sería el if. Entonces, acá colocamos que si el n es menor a 0,
aquí los corchetes, que siempre tienen que ir, y colocamos que n sea igual a menos n. No. Y ahí estaría. Entonces, va a ingresar un número por teclado. Si el valor es menor a 0, lo va a transformar con el valor absoluto. Y acá, en el printf, vamos a... Vamos a imprimir el resultado. Entonces, acá, para imprimir una variable, dentro del mensaje que escribimos, colocamos el porcentaje de, que si se fijan, es lo mismo que se coloca acá. Y después colocamos una coma y la variable que vamos a imprimir. Y al final, siempre se tienen que acordar de colocar el return 0, en este caso. Ah, sí, siempre se me va a olvidar de repente. ¿Return qué, profe? Ya. Eso lo van a ver en funciones. No se los quiero explicar al tiro porque si no se pueden entrar a confundir. ¿Ya? Pero de todo esto, siempre, voy a borrar esto, tiene que ir eso. O sea, eso es lo mínimo. Bueno, y si no está acá. Pero tendría que ir como mínimo eso. ¿Ya? En este caso acá. Profe, La línea 5 imprime por pantalla ese mensaje. Mira si ahora lo vamos a ver. profe, ¿Sí? ¿para qué es el porcentaje de? Ya. Dependiendo de la situación, acá en el scanf tú le estás diciendo que el número que se va a ingresar, está acá, es un entero. Por eso porcentaje de. Ah, ya. La parte de acá. Y en la parte de acá es lo mismo, solo que acá está diciendo que vas a imprimir un número entero. O sea, por ejemplo, Entonces, bueno, para seguir así, bueno, si yo coloco otro aquí, porcentaje de, estaría esperando otro número. Y yo tendría que colocarlo ahí al costado. Ah, espera. Ah, sí. Entonces, el primer porcentaje de tomaría la variable de acá y el segundo tomaría la variable de acá. Eso es lo único que hace. porcentaje de sí o sí enteros. En enteros. Sí. Y en el caso de que fuera un float, es F. Ah, espérame, déjenme aceptar a los que están en la sala. Ya. Solo en el caso de los enteros es porcentaje de. En el caso de los float, que son los reales, es con el F, porcentaje F. Y hay otros tipos de datos, igual lo vamos a ver. Ya. Entonces, aquí estaría el programa. Lo ejecutan en la parte de acá. Esto de aquí es para compilarlo y de la parte de acá es para ejecutarlo. Voy a ejecutarlo. Si se fijan, me dice que yo no he hecho el build, que es la compilación. Así que tengo que hacer eso primero. Y acá, ya, lo primero. Fíjense que acá imprimió el mensaje de acá del printf. Agrandalo un poco, ahí está. Y inmediatamente me pide que ingrese el número. Entonces voy a colocarle al tiro 1 negativo, un -3. Y acá abajo después hizo el otro print que imprimió el 3, que es el valor absoluto de ese número. Entonces, acá, si nosotros colocábamos el \n, vamos a compilar y acá. Si se fijan ahora, el número donde está pidiendo es acá abajo. Entonces, lo que hace el \n es hacer un salto de línea, ¿ya? El printf no viene con el salto de línea por defecto, directamente. ¿Ya? Entonces, este sería el primer ejercicio. No sé si tienen dudas. ¿No? ¿Cómo inicio un nuevo proyecto en CodeBlock? Acá, en File, New, y yo le coloco, por lo menos acá, por mientras, Empty File. Y ahí uno le coloca, en vez de colocarle, vamos a hacerlo al tiro.
Y en modo oscuro. Ah, no, el modo oscuro no es fácil. O sea, no Oh, es llegar y hacer. Después le envío una... los tutoriales. Sí. Entonces, acá yo le coloco el nombre, punto C. Siempre tiene que ir en punto C. Esa es la extensión de C. Ahí está. New y empty file. Ah, ese de ahí. Y después le colocan save file as y le colocan el nombre con un punto C. Y ahí les va a tomar bien. Entonces, otro ejercicio, el 2 lo vamos a saltar. Vamos a hacer Profe, el al 3, crear el ¿sí? proyecto, ¿cómo me sale crear new project? Ahí le pongo, ¿cierto? No. Creo que acá es que un proyecto es cuando va a tener clases, va a tener, ya es algo más grande. Aquí estamos haciendo solamente archivos separados. Ah, Entonces entonces, va acá new y la primera opción, empty file. gracias. Y después tienes que guardarlo y colocarle un nombre. Ya. Entonces vamos a ir con el tercer ejercicio que es ingresar. No es igual. No, ya, veámoslo. Ingresar dos números por teclado y verificar si uno de ellos es divisor del otro. Entonces, de acá, como ya he visto antes, lo primero es. Ah, no estoy escribiendo. Sí. Ingresar la librería stdio.h. Ahí. Vamos a inicializar el main de acá. En los casos que cuando uno va a hacer un print o cuando va a hacer un scanf, sí o sí tiene que ir a esta librería de acá, porque esas instrucciones vienen dentro de este archivo. Ya, entonces, acá tenemos que ingresar dos números. Le vamos a colocar A y B. Y el punto y coma. Siempre recuerden eso. Profe, ¿Sí? ¿y cómo le puedo agregar más bibliotecas? Ah, sí. O sea, por ejemplo, hay otra que se llama eh, include. Ah, ya no se pone como al lado de. No, Se tiene que abrir una sí. nueva. Hay otra que se llama Vale. mat.h. Ah, sí, por ejemplo. Mm, Y ahí tú tienes que ir colocando un listado completo de todas las bibliotecas que quieres colocar. vale, vale. Gracias, profe. Ya. Entonces lo primero es el printf. Acá ingrese primer número. Punto y coma. Ahí estamos imprimiendo por pantalla. Solo para dar un mensaje. Y acá vamos a leer los números. Entonces, para leer, acuérdense que era con un mensaje igual. Y dentro porcentaje de y la variable. Con el ampersand. Sí o sí. Si no va a dar un error. Voy a colocarlo sin para que vean que es un error. Y acá. Porcentaje de. Y el B. Ya, entonces ahí tenemos el ingresar las dos variables por teclado. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ver si una es. Ah, aquí me faltó el puntito. Si una es divisor del otro. Y para eso está el mod, que es lo que vimos igual en pseudocódigo, con el porcentaje. Y vemos si es cero. Aquí, acuérdense de siempre colocar en las comparaciones dos igual, porque les va a dar problemas si es que colocan solamente el igual. El igual acá es asignación. O sea, lo que va a hacer acá es
o sea, por ejemplo, si nosotros en vez de tener eso acá, tenemos A igual a 0, el A lo va a hacer igual a 0. Como en Python. No, claro, no va a ser la comparación. Pero si nosotros colocamos el LOL igual, ahí va a ver si es que es el A igual a 0. Profe, pero ¿Sí? aunque salga un if ¿Mm? a igual a 0, igual va a cambiar el valor a 0, ¿no? Claro. Por eso tiene que tener sí o sí los dos igual. Ya, vale. ¿Ya? Entonces acá era mod B. Bueno, y repasando un poco acá igual está el porcentaje que es para ver o sea, perdón, el signo de exclamación, para ver si es distinto. Signo de exclamación igual, sí que son distintos. Menor y mayor y todo eso. Lo mismo que vimos en pseudocódigo. Solo que tienen que tener cuidado que esto de acá tiene que ser doble igual. Lo otro acá en C es que si ustedes solo van a colocar una línea, no es necesario colocar los corchetes. O sea, por ejemplo, si yo aquí voy a solo imprimir, voy a decir A, o sea, perdón, B es divisor de A. Acá lo voy a mejor ingresar. Ya. Y ya acá hacemos otro if para ver si ¿Porcentaje de A qué significa, profe? ya. Esto es como si estuviera haciendo una división. O sea, esto representa el A dividido B, pero el resultado no va a ser va a ser el resto. O sea, por ejemplo, si tú divides 3 dividido 2, el resto es 1. Porque no alcanza a hacer la división completa. O sea, ¿me cachaste? O sea, ¿te acuerdas cuando estaba el resto? Que era lo que quedaba de una división entera. Sí, sí. Eso, solamente esto te da como resultado el resto de la división de A por B. Ah, y ahí eso lo iguala a 0. Ya Claro, que tiene los dos. sí, Ah, ya. sí, en el Como caso el de que módulo fuera MPC 0, int sería. sí, es lo mismo que el módulo en PCI. Porque si la división y el resto es 0 es porque es divisible. Entonces ahí Eso, profe. estoy haciendo la comprobación de los dos. En el caso de que Profe, quisiéramos... ¿Sí? no hay problema con los if, porque ¿Cómo? en Python no se podía poner dos if, o sea, consecutivos. ¿No se puede? Sí se puede. Usted me dijo que no se podía. ¿Por Sí, qué? sí se Porque tenía puede. un elif No, no, después. no, no. Lo que pasa es que no es que... No es lo ideal. Se puede hacer. A Pero, ver, ¿qué pasa? Que en ciertos códigos, cuando uno está... cuando se va a repetir muchas veces, si yo coloco puros if aquí de corrido, es súper malo. Porque siempre va a hacer esas preguntas. Pero puede que si yo pregunto esto, ya va a descartarlo de abajo, por ejemplo, decirlo así, y aquí lo coloco en un else, por ejemplo. En un else. Entonces, al hacer el else, esta pregunta de acá no la va a hacer. No sé si me entendiste. ¿Qué significa el elf, profe? Es como el si no. Ah, si no. Se Sí. escribe el F o ¿Cómo? else. Else se escribe. Sí. Gracias. O sea, eso es el equivalente en pseudocódigo. Porque en pseudocódigo teníamos el si no. El elif es solo de Python. El elif no está acá en C. Ya. Entonces aquí tendríamos el programa hecho. Pero nos va a dar un error. Entonces, acá, si yo coloco, se va a quedar pegado. Si se fijan, no avanza. Y se termina. Porque no tiene el ampersand acá. Y si coloco el ampersand... Ah, cambié esto ahí. Ahí sí. No habría problemas. Coloco 2 y coloco 3. Ninguno de los dos es divisor del otro, así que no imprimió nada. Igual pueden colocar otro mensaje. Ya.
Entonces, vamos a ver otro ejercicio. ¿Tienen dudas con respecto a esto? Igual vayan preguntándome. Sí. Bueno, yo creo que estas 2 semanas o... Sí, estas 2 semanas, dependiendo de cómo vayan en la teoría, vamos a ir repasando todo lo que hemos visto en pseudocódigo, lo vamos a pasar a hacer. Eso vamos a hacer harto ejercicio. Más que ver cosas nuevas. Solo vamos a ver C, pero lo que ya hemos visto en pseudocódigo. Profe, yo tenía la duda. Sí, Sé que la sección, que yo soy de la otra sección, ¿Sí? y todavía estamos en pseudocódigo. Quería preguntar si es que la otra sección ya empezó ¿Sí? a ver esto. O sea, mañana van a ver esto en teoría. Oye, que nosotros mañana tenemos el test de pseudocódigo y me imagino que después de eso empezamos a ver esto también. ¿Es mañana o el viernes? Es el viernes. Nosotros al Yo menos igual lo lo tenemos tenía, mañana. Es que yo según lo yo lo tenía Tenemos en tienen, otra sección. según yo los tienen Eh, las 2 secciones el mismo día. sí, porque Sí. yo lo tenía anotado para mañana y resulta que unos compañeros, no sé quién, mandó un correo a los profes y los profes dijeron que era el viernes y lo mandaron al grupo del curso, el pantallazo. Puta, pero es que yo no estoy en su grupo, que yo soy de segundo año. Pero Sí. a nosotros, antes de la semana de receso, nos dijeron que los querían hacer el lunes. Dijeron, no vamos a poder. Reprogramémoslos para el martes 21. Y ahí lo tengo anotado. Pero aparte de eso no se ha dicho nada. Que, por lo que sé, juntaron a las 2 secciones en la parte de la teoría. Están las 2 secciones juntas con el mismo horario de clase. Ah, Porque tienes clases mañana y el viernes, ¿no es cierto? sí. Sí. Creo que sí. Entonces están los dos juntos. Entonces, y como el test pasado fue el viernes, igual creo que lo más probable es que vaya a ser el viernes. Ya. Pero sí, ese test es solo de pseudocódigo, no va a entrar nada de eso, por si acaso. Ya. Porque preguntaba el scanf es para leer desde teclado. O sea, puedes leer variable entera, puedes leer float, puedes leer líneas como dijo su compañero, pero es leer, ¿ya? Ya, el ampersand, ya se los voy a explicar un poquito. Igual a mí siempre me dejaron con la duda de cuando yo entré, era el misterio, ¿qué era el ampersand? El ampersand lo que hace es enviar la dirección de memoria de esa variable. Eso es lo que hace. Entonces, el scanf con ese valor puede guardar eso ahí. ¿Ya? Sí. Acá está leyendo de teclado un valor y ese valor lo va a guardar en la memoria del computador. Y el ampersand da la dirección de memoria de esa variable. Eso es lo que es. Por eso les digo yo que no se menos tanto, sino que siempre tengan en cuenta que tiene que ir, si no les va a dar error. Ya. A ver, ¿qué más? Ya, no, nada más. No sé si alguien tiene otra duda, así que aproveche. Ya, esto por si acaso no lo usábamos acá. Ya, vamos a hacer otro ejercicio. A ver. Ya vamos a hacer el número 4. Si se fijan, esto es un ciclo. Se va a ir intercalando. Entonces, tenemos un valor n, que lo tenemos que ingresar por teclado. Mensaje. Profe, recorto el ejercicio anterior, ¿cuál era de la guía? Era el 3. El 3. Sí, el 3. Gracias, profe. Bueno. Y ahora vamos a leer desde teclado el valor de n. Ya. Entonces, ampersand n. Perdón. Sí, bueno. Era n. Miren, normalmente los errores siempre son que falta un punto y coma, que falta ampersand, así que tienen que siempre tenerlo en cuenta. La tarea, por si acaso, ya que me preguntaron, van a tener una semana. No sé si se la vamos a dar mañana, pasado mañana, no estoy claro, pero va a ser una semana. Máximo de 3 personas, pueden ser entre secciones, ¿ya? Esas son las reglas, por si acaso.
Y va a hacer una calculadora. Ya, entonces acá. No, máximo 3. No, nada de 5. Ya. Entonces, acá vamos a hacer un ciclo. ¿Se acuerdan del para? Ya, el para que es el ¿Sí? for. Es el for. Y aquí vamos a colocar. Vamos a colocar que. A ver, déjame ver acá. Empieza en 1. Ya. El valor va a empezar en 1. Va a llegar a. Tiene el mismo formato del para de pseudocódigo. Va a llegar hasta n. Si no me equivoco, sí, llega hasta n. Y va aumentando en 1. Y acá, para ir aumentando en 1, se coloca i más más. Por si acaso. Eso, el i más más es tener el equivalente de i es igual a i más 1. ¿Ya? Ahí voy a colocarlo más corto, uno coloca i más más. Ya, entonces, acá, va a ser en pseudocódigo de la tarea por si acaso. Acá, Eso es como el paso, una cosa así. claro, el paso de acá es el i más más. O sea, si fijan acá, está separado por los puntos y coma. Primero la variable con la que vamos a trabajar. Acá la declaré aquí mismo, que es un entero i que va a empezar en 1. Acá la condición de salida, o sea que tiene que ser mayor a n para salir del for. Y cómo va a ir avanzando. El que aquí va a ir sumando 1 en 1. Es más la condición, ¿verdad, profe? No, el i más más es como va a ir pasando. O sea, ¿te acuerdas de con paso 1? Ah, sí. Es eso. O sea, aquí va a ir sumando 1 en 1. La condición es la de acá. Esa de ahí, la del medio. Después les mando un link de cómo hacer de que se coloque oscuro. Ahora, igual no me gusta Codex por si acaso. Prefiero usar o Visual Studio Code o algún otro editor, pero este no. En otras secciones están usando Dev C++ y eso es peor. Así que vamos Oh, a ver yo qué tengo vamos a usar. instalado. No, no me gusta. Ya. Y acá adentro tenemos que ir imprimiendo. Los impares van a ser positivos y los pares van a ser negativos. Entonces, vamos a colocar acá, si el i mod 2 es igual a 0, que aquí vamos a tener los números pares. Vamos a imprimir el número con un porcentaje de, y va a ser i por menos 1. También pueden hacer operaciones aquí dentro por si acaso. Ojalá que sean cortitos porque si no es súper difícil de leer. Y aquí sí, vamos a usar el else. No. Porcentaje. Ya. Y aquí vamos a colocar un espacio para que no se vayan imprimiendo juntos. El tema con Visual es que no viene con esto de acá para... O sea, directamente no viene con este ejecutar de acá configurado. Porque esto no debe que instalar ningún compilador ni nada por el estilo. En Visual eso hay que configurarlo. En C. Si no me equivoco, porque no he utilizado Visual en C, creo. La otra opción que hay también tienen es uno que se llama Sublime Text, que también se usa harto. Pero esos son editores de texto. Tienen que añadirle complementos para que se vea mejor. Y también está el CLion. Y de hecho, en todos los IDEs de JetBrains, con el correo de la universidad pueden tener una suscripción a los editores premium. Yo los tengo, pero me los quitaron. Pasó el tiempo ya. Y es eso. A ver, veamos cómo funciona esto acá.
Bien, punto y coma. Siempre el punto y coma. Entonces acá vamos a colocar el 10. Primero, 1 menos 2, 3. Así que estaría bien. ¿Ya? Entonces, repasando un poquito en este. La parte de acá, que es la de ingresar. Ah, miren. Sí, o sea, bueno, por lo menos aquí sale. El char. No, mejor no se lo muestro. Se van a confundir. Ya. El printf que envía el mensaje por pantalla. El scanf que ingresa por teclado el valor de n y lo guarda ahí. Después el ciclo for de acá, que es el mismo para de pseudocódigo. Fijan acá, primero la variable que van a utilizar, que va a ser el i, va a empezar en 1, la condición y cómo va a ir avanzando el i. Aquí está con más, pero por ejemplo podríamos colocar que fuera igual a i más 2. También es válido. A ver, aquí. Y dentro todo lo que va a hacer cada vez que se ingresa al ciclo. Entonces, como en este caso, los valores que fueran pares los teníamos que imprimir como negativos y los impares como positivos. En el caso de que fueran pares, imprimía el número, pero haciéndole una multiplicación por un menos 1, y en el otro caso simplemente imprimiendo el i. ¿Ya? ¿Tienen dudas? ¿No? Ya. Entonces, eso iremos por hoy día. Me preguntan cualquier cosa. El viernes vamos a seguir viendo. Este era imprimir lo de acá. Imprimir esta regla de aquí. O sea, uno ingresaba un n por teclado y esto imprimía todos los números, pero intercalados con un negativo. Los pares iban negativos. Si te fijas ahí. Ojalá no usemos este programa. ¿Ah? Ojalá no usemos. No, Ojalá. ojalá que no. Es que la cosa es que puede pasar. A ver, normalmente en este programa no pasa, pero a mí tuve una mala experiencia una vez que fue una tarea en red que yo trabajé creo que era C++, trabajé en Windows. Y el profe estaba trabajando en Linux. Entonces cuando compiló en Linux le dio errores que a mí no me daban en Windows. Y fue un atado. O sea, de repente, ¿Profesor? si los profes trabajan con los profes trabajan con un programa es como para asegurarse de que va a funcionar igual o algo por el estilo. Pero debería ser lo mismo. Profesor, Ya, pero pregúntenme por Discord porque esto tengo que subirlo y me preguntan por ahí, ¿vale? ya. De lo de Python. ¿Otra duda? ¿Qué cosa? ¿La tarea? ¿La de acá o la de la calculadora? La calculadora no tengo idea. La tarea de acá va a ser una semana. Es cortita, sí, pero si se la damos mañana va a ser para el próximo martes. Si la damos el miércoles, para el próximo miércoles. Y así. ¿Y qué va a ser la tarea de esta semana? Hacer una calculadora, pero en pseudocódigo. Es harto más fácil que hacerla en Python y tampoco lo voy a explicar historiales y nada de eso por si acaso. Profe, ¿y esta entonces está ya, es tarea? ¿Dónde la No, subimos? está lleno. No, está lleno. Ah, no, La y como voy a dijeron subir. dos tareas, Sí, sí, dijeron dos tareas, por no, que eso. están hablando de la de intro, creo. Pero esta de acá, una guía, la voy a subir a Moodle y no sé si el miércoles, por ahí voy a subirle la pauta igual. Gracias. Ya, entonces pregúntenme por Discord cualquier cosa, me preguntan por ahí por la calculadora. Nos vemos el viernes, que estén bien. Y que les Profesor, vaya, Nos vemos. sí, antes de que. una pregunta. ¿Tiene que ser una calculadora básica o tiene que ser compleja? No, sí va a ser simple. Pero sí, ahí les voy a dar las instrucciones. Sí, mientras no esté el enunciado. Miren, ya les voy a dar una adelante. O sea, primero va a ser la multiplicación y división,
pero sin usar la multiplicación y división directamente. Como lo habíamos hecho en alguna guía. Está eso, está calcular la raíz de un número. También sin utilizar directamente la raíz de Pesein, que eso lo pueden encontrar bien en... Creo que sale hasta en Wikipedia cómo hacerlo. Y creo que era un factorial. Y eso era esa calculadora. No tiene nada más complejo que eso. Ya, entonces nos vemos el viernes. Si no tienen más dudas. Ya, pues, profe. Ya, Chau, chau. Gracias, chao, profe. que estén bien y que Que les vaya esté bien en bien, el test. cuídese. Chao, profe. Chao, Chao. profe.